Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Innova PM. Esta es la quinta sesión de nuestro primer ciclo del año. Durante 2021 vamos a presentar tres grandes ciclos en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada de proyecto. En Innova PM estamos hablando de innovación en un sentido amplio. Estamos hablando mucho de tecnología, de herramientas, de procesos y de nuevas y mejores formas de planificar, ejecutar y controlar el proceso de diseño y construcción. Durante la primera semana hicimos un recorrido por las distintas dimensiones de BIM para estudiar los potenciales beneficios que podemos esperar de esta metodología y sus interrelaciones con la dirección integrada de proyecto. En esta segunda semana, que llevamos ya el segundo día, vamos a abordar nuevas filosofías, técnicas y sistemas de trabajo en la dirección y gestión de proyectos como Lean Construction, Last Planner System e IPD. Antes de comenzar con la jornada del día de hoy, me gustaría dar las gracias a las 18 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos que han trabajado por hacer este ciclo posible y en especial a nuestros patrocinadores, Autodesk y Acieroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. También me gustaría agradecer a los colaboradores de Innova PM, que son Building Smart y IE School of Architecture, que nos han apoyado con sus ponentes y con la difusión del evento. Así que vamos a arrancar con esta quinta sesión. Durante el día de hoy vamos a hablar de Lean Construction y de Last Planner System. Para aquellos que nunca hayáis escuchado hablar de Lean Construction, también conocida como construcción sin pérdidas, os adelanto que esta filosofía de trabajo ya transformó el sector de la industria en los años 80 y que desde 1992 dio el salto a la construcción de mano de Lauri Koskela y de Glenn Ballard. Estamos entonces en los albores de una profunda transformación en la manera en la que gestionamos el proceso edificatorio. Los resultados hablan por sí mismos y ya existen multitud de casos tanto a nivel internacional como nacional que así lo confirman. Hoy vamos a hablar de Lean Construction y de las Planner o el sistema del último planificador y tenemos a dos ponentes de excepción. La primera presentación va a ser más teórica y la segunda estudiaremos un caso práctico en la aplicación de la filosofía y la técnica. Después de las presentaciones, de unos 15 o 20 minutos, dejaremos un tiempo para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas que tenéis en el panel de control o a través del chat. Podéis hacer preguntas en cualquier momento de la sesión y ya sabéis que nos gusta que los ciclos sean lo más interactivos posibles, así que por favor os animamos a que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran para sacar el máximo provecho posible a nuestra jornada. Así que ahora sí, quiero presentaros a Juan Felipe Pons, CEO de Thinking Lean. Bienvenido, Juan Felipe. Hola, buenos días, José. Muchas gracias por vuestra invitación. Y a Manuel Villanueva, director de expansión y construction manager de Cognita. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, José. Encantado de estar aquí. Vamos a empezar primero con la presentación de Juan Felipe. Así que pues os voy a hacer una breve introducción, ¿no? Para que podáis ubicarle. Juan Felipe es arquitecto técnico, es máster universitario en gestión de la edificación, es especialista universitario en Lean Manufacturing, es Greenbelt Lean Six Sigma y Master Practitioner en Programación Neurolingüística. Tiene 25 años de experiencia en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, con más de 300 visados profesionales y más de 10 años en la divulgación, formación e implantación de metodologías Lean en más de 12 países. Es trainer certificado por la compañía Airbus para impartir sus programas internos de Lean Manufacturing, resolución avanzada de problemas y el Airbus Operating System. Es además autor de varios libros y artículos sobre Lean Construction y profesor universitario en más de 12 universidades de Europa y América. Juan Felipe además ha capacitado a miles de estudiantes y profesionales en más de 100 empresas y organizaciones y más de 250 eventos y proyectos
Lean de diferente índole. Es además directora del Máster Internacional en Construction Project Management en Zigurat, así que, bueno, como podéis ver, os dejamos en buenas manos. Juan Felipe, te voy a hacer ahora presentador de la sesión para que puedas comenzar ya con tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Adelante. Vale. Bueno, pues vamos a arrancar con la presentación. Bien, bueno, esto realmente van a ser dos presentaciones en una. Digamos que estamos coordinados, Manuel Villanueva y yo. Os vamos a presentar yo la parte teórica, Manuel os va a explicar la parte práctica de un caso de estudio que hemos hecho juntos, que luego os va a explicar él como promotor y yo como consultor de ese proyecto. Entonces, lo hemos dividido así, ¿no? Entonces, mirar, yo lo que quería, como sé que todavía hay mucha gente que no conoce un poco lo que es Lean, he puesto una diapositiva inicial así para explicar y deciros que todo el 80-90% de la filosofía Lean como sistema productivo de este siglo XXI procede del sistema de producción Toyota, cuyos objetivos eran incrementar la eficacia de la productividad, eliminando el desperdicio o todo aquello que no agrega valor, y el respeto por las personas, por la humanidad en general, medio ambiente, todo. Y los objetivos de Lean al final son incrementar la productividad, eliminando todo aquello que no agrega valor, maximizar la entrega de valor para el cliente, lo cual significa que los objetivos de la empresa deben alinearse en torno a valores definidos por los clientes, tanto a nivel interno como externo, en un marco de respeto hacia las personas, la sociedad y el entorno. Esto es lo que debe ser Lean. Y Lean viene evolucionando desde que creara las bases del sistema Toyota durante la primera mitad del siglo XX. El mundo en aquella época estaba sumido en un sistema de producción en masa, que es justo lo anti-Lean, lo contrario a lo que se espera de la producción hoy en día, ya en este siglo. El sistema fue evolucionando, tuvo diferentes etapas. Aquí no voy a entretenerme mucho, pero sí que el sector de la industria lo aceptó, lo asumió por pura necesidad a partir de la crisis del petróleo, y a finales de los 80 el concepto Lean Production estaba ya teorizado, estaba ya incluso en algunas universidades, y Occidente, América y Europa, decidió ya adoptar este sistema como sistema de negocio, como sistema productivo para entregar más valor al cliente, como decía, reducir las pérdidas y en un entorno más colaborativo, más de respeto al medio ambiente, con utilización de menos recursos, producir lo que el cliente quiere, cuando quiere y en la cantidad que quiere, y según las necesidades estrictas que quiere el cliente, sin absolutamente ningún desperdicio, cero desperdicio. En la construcción esto viene relativamente pronto, del año 92, pero a principio, esta primera década de los 90, es muy teórica. Es una etapa muy teórica del Lean Construction, con algunas prácticas en alguna empresa, pero es muy teórica. No es hasta el 2000 o incluso un poco avanzado el 2000 cuando ya Lean Construction empieza a ser una práctica en común en algunas empresas, todavía pocas, pero ya en algunas, en Estados Unidos, países escandinavos, algunos países de América Latina. Bueno, en España viene un poco tarde, y la crisis financiera de 2008 fue para mí un gran detonante del despliegue definitivo de Lean, más que nada por pura necesidad. La falta de financiación y de crédito provoca que las empresas tengan que hacer más con menos recursos. Y esto es una tendencia que ya no va a parar, que va a ser ya así
durante las próximas décadas. Con lo cual, podemos decir que ya el sistema de producción en masa es algo del pasado, aunque todavía quedan por ahí algunas prácticas, y que ya este siglo es el de ir avanzando con prácticas Lean, ¿no? Entonces, en España, que es lo que más conozco porque he desarrollado aquí principalmente mi actividad, entra en 2010, aunque no es hasta a partir de 2015 cuando empieza a haber una actividad en la construcción un poquito más alta, que por la crisis anterior de 2008 que decíamos, que nos permite empezar a aplicar con mayor volumen estas prácticas empresariales y de negocio de Lean. Y ya los últimos 3 años en España hemos vivido ya un crecimiento exponencial a través de congresos, eventos, diferentes empresas. Una de ellas, la empresa en la que trabaja Manuel Villanueva, que luego os presentará este caso que hemos desarrollado juntos. Y el COVID lo que ha hecho al final es nada más y nada menos que acelerar una puesta en marcha de los principios Lean y sistema operativo y de negocios Lean que ya venía produciéndose desde 2 décadas atrás. Bueno, el negocio de la construcción tiene un problema y no es un problema menor, ¿eh? Es un problema de productividad que lo dicen cualquier estadística que miréis. He puesto solamente una, podríamos mostrar decenas, pero fijaros que la industria de la manufacturera en color cian ha estado en estos 20 años, del 95 al 14, siempre ha estado creciendo, de un índice 100 a un 200 se ha duplicado, mientras que la construcción casi ha estado una curva casi plana, con lo cual esta es la brecha que en millones de dólares es enorme, es en billones incluso de dólares, es esta brecha en pérdidas. Las pérdidas económicas por baja productividad son abismales. Tenéis aquí un enlace que le voy a facilitar luego a José, esta presentación, por si la quiere compartir. Entonces, a veces la solución la tenemos ahí, pero las empresas no acaban de ponerla en práctica. Aquí me imagino yo en 2010, cuando empecé a introducir Lean Construction en España, este era yo, y esto era lo que nos decían muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre, desde la historia de la humanidad, pues siempre ha habido, veis, incluso hubieron las primeras manifestaciones en contra de la rueda, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre ha pasado, pero al final el que no evoluciona, pues se extingue, ¿no? O se queda atrás. Estos son 2 obras, 2 proyectos en los que yo estuve aplicando las Planner System, Takt Time Planning y otras herramientas Lean, una torre de oficinas aquí en Barcelona. Son estaciones de trabajo puestas en la propia obra. Está muy bien, pero fijaros que me sirve el chiste de antes, ¿no? Para deciros que, bueno, que a veces poniéndole unas ruedas a las mesas de trabajo se trabaja mejor. Las fotos abajo y eso son de otra obra, no son de la misma de arriba, pero está curioso como a veces un invento tan sencillo como la rueda permite trabajar en una obra de una manera mucho más rápida y mucho más efectivo. Y ya veis que cuesta realmente poco, pero estamos aún en ese paradigma y todavía no lo hemos acabado de romper, ¿eh? Peter Senge, autor de la quinta disciplina, ya sugirió en los años 90 que las organizaciones más exitosas del siglo XXI serían aquellas que estén abiertas al aprendizaje y que la habilidad para aprender más rápido que tu competencia podría llegar a ser la única ventaja competitiva. Y ahí estamos ahora, hoy en día. Aquella empresa que no invierta en innovación, en nuevos métodos y sistemas de trabajo, pues tiene sus días contados. Este es un cartel que yo veía a menudo en Airbus cuando estuve como formador de Lean Manufacturing, una Lean Learning Academy de Airbus, y este cartel de Edwards Deming decía: no es necesario cambiar, sobrevivir no es obligatorio, pero abajo enseguida te mostraba una foto de lo que podía pasarte si no cambiabas, ¿no? Entonces, esto es una realidad, esto es una cosa que
Veis aquí una carátula de la película Atrapado en el tiempo. Esto es una frase que me dijo un constructor hace unos años, que hoy en día continúa trabajando conmigo, este constructor. Me llamó un día muy preocupado, nos entrevistamos, me dijo: Juan Felipe, en construcción, en mi empresa, todos los días me da la sensación que me levanto y es el día de la marmota, en referencia a esta película, en la cual Bill Murray se levanta y todos los días se repite el mismo día. Entonces tenemos esta sensación en construcción de que todos los días vuelve a ocurrir lo mismo, los mismos problemas, y si no haces nada para cambiar, pues te despiertas y vuelve a ser todo igual. Y haciendo un poco de spoiler de la película, no es hasta que tú no cambias como persona, como empresa, que ese día es diferente, ¿no? Y luego problemas. La construcción tiene unos problemas crónicos que ahora vais a ver en el ejemplo que os pondrá Manuel. El sistema tradicional de diseño, licitación, construcción es un sistema de contratación de confrontación, de desconfianza, que se empuja al riesgo hacia abajo, promotor a constructor, constructor a subcontratistas. Las relaciones son de confrontación entre las partes involucradas, en contra de los principios de trabajo colaborativo. Los acuerdos se gestionan y negocian individualmente, no de forma colaborativa. Estas imágenes, estas viñetas reflejan muy bien lo que es la gestión de proyectos hoy en día, ¿no? Una guerra de intereses entre las partes involucradas, atentando contra el trabajo en equipo y la cooperación, unos equipos de proyectos fragmentados, problemas de comunicación, se trabajan silos, falta de habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. La curva de aprendizaje en construcciones es muy lenta, los errores se repiten de un proyecto a otro. Aquí vemos una escena muy parecida a lo que pues, yo vivía hace más de 10 años, cada uno tirando para su lado, tratando de optimizar o rentabilizar su negocio dentro del proyecto, hasta que un día descubres primero que lo estás haciendo mal con humildad, y luego empiezas a descubrir otras herramientas, otros sistemas de trabajo que veréis ahora en la segunda parte de esta presentación, que permiten a todos ganar, ¿no? El famoso win-win, que es muy fácil decirlo, pero más difícil llevarlo a la práctica. También tenemos esta otra viñeta que explicaría lo que es la construcción también, o el sistema de negocio tradicional, en el cual vemos a este señor que está al final de la cadena de montaje, repasando, reparando, ¿no? sin prestar atención dónde está la causa raíz del problema, convirtiéndose este departamento en un departamento normal que todos acaban asumiendo como algo necesario, cuando realmente no lo es, ¿no? Debería sobrar, ¿no? Debería hacerse bien a la primera, como predican los principios de Toyota y los principios Lean. Hay falta de sistema de medición del rendimiento, asumimos como productivas tareas que no lo son, como esta de los repasos, equipos de obra centrados en apagar incendios, en lugar de hacer el análisis de la causa raíz, a ver dónde se produce el error antes de que se materialice en un defecto, y eliminar esa causa. Falta de compromiso y de apoyo de alta dirección, falta de recursos para implantar estos sistemas. Y bueno, y también, como vais a ver ahora en el ejemplo, la colaboración es una de las palabras clave en este eje. Ya lo decía también Linda Gratton, una de las pensadoras más influyentes del mundo de los negocios, que la colaboración tendrá un papel fundamental en el siglo XXI, tanto en el éxito de las personas como de las empresas, y que el individualismo y la competitividad por sí sola ya no serán la base para crear vidas laborales exitosas. Entonces, lo que viene a decir Linda Gratton es lo que ya es una realidad con Lean Construction, con las Planner System, o colaboras o creas equipos colaborativos, o también no vas a poder seguir avanzando. Y también esta colaboración como equipo, pues tenemos que aprender a mirar el beneficio del todo versus las partes individuales, algo que en construcción, gestión de proyectos, da la sensación que cada uno rema hacia un lado, que cada uno mira por sus propios intereses, y no es hasta que descubren
que hay una forma de trabajar más colaborativa que se puede ganar más y pueden ganar todos, ¿no? Y lo vais a ver ahora a continuación en el ejemplo que expondrá Manuel. Esta colaboración es necesaria. En la práctica habitual lo que seguimos viendo es esto, pues un arquitecto con un promotor con un constructor con un subcontratista, y cada uno ve la cosa de una manera diferente. Los canales de comunicación entre las partes son ineficaces. La resistencia a los cambios que requiere una gestión Lean de proyectos la tenemos ahí. Una gestión Lean requiere de cambios profundos, pues que no son siempre fáciles por un tema educativo que arrastramos, y hay que comprender que hay otros puntos de vista y cuando comprendemos esto, ¿no? Estamos ante el inicio de la sabiduría, ¿no? Comprender que hay otras formas de ver el problema. Bueno, para ir acabando, la colaboración en la gestión de proyectos es clave. Aquí veis una de las fotos de mis big rooms, de las big rooms que instalamos en los proyectos, en las decenas de proyectos que os podría mostrar, aunque en la clase, en la charla de hoy vamos a ver uno, que es el que os va a exponer Manuel a continuación. La nueva gestión de proyectos requiere de habilidades como ser un buen coach, un líder más que un jefe, un mentor, un comunicador, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, flexibilidad, mente abierta, transparencia, y todo esto son habilidades que realmente no hemos sido educados en el colegio, en el instituto, en la universidad. No hemos sido educados para trabajar de esta manera. Son habilidades que la mayoría, como fue en mi caso, tuvimos que aprender por otros medios, ¿no? Esto lo que nos encontramos es justo la antítesis a todo esto. Lo contrario, por tanto, casi como consultores, en mi caso, nos convertimos casi más como en educadores que otra cosa, ¿no? Y estas son habilidades que deben cultivarse, ya que hoy en día conviven varias generaciones. Y imaginaros en el sector de la construcción y la arquitectura, la ingeniería, con los paradigmas tremendos que arrastra, con gente que no ha sido entrenada para tenerlas, ¿no? Los roles van a cambiar, como vais a ver ahora. El nuevo sistema productivo requiere de roles con una mayor colaboración, un papel más activo del promotor, mucho más activo en la toma de decisiones, más involucrado en los detalles relacionados con el proyecto, como es el caso que os presentará Manuel de Cognita, que se involucró hasta ese nivel. Arquitectos y constructores que deberán hacer mayores esfuerzos en colaborar, y en compartir su know-how, pero para ello el promotor también tiene que poner los medios. Y haciendo un guiño a la Asociación de Gestión de Proyectos y a la Dirección de Proyectos, los perfiles más demandados en esta industria, según el Economista, en septiembre de 2008, dicen que estos profesionales del futuro serán aquellos perfiles tecnológicos que impliquen un componente humano y que estén relacionados con la capacidad de gestionar los nuevos modelos productivos, con lo cual me viene muy bien esta frase porque nos da absolutamente toda la razón, ya que el Lean Construction contempla estas tres patas, ¿no? Perfil tecnológico, componente humano y nuevos modelos productivos y de negocio. Por último, ¿cómo está Lean en España? Bueno, en España y en el mundo en general. Concretamente en España, pues como la mayoría de países occidentales, empresas poco familiarizadas o no familiarizadas con Lean son la mayoría todavía, que aplican Lean en algún proyecto puntual, o las Planner en algún proyecto puntual son algunas, que aplican las Planner y herramientas en varios proyectos, pues son muchas menos, pero ya hay algunas también, y que contemplan Lean como filosofía de empresa en toda su organización, pues son pocas. Estamos trabajando con algunas de ellas, pero son todavía una minoría, con lo cual el camino que hay por hacer todavía es amplio, ¿no? Bueno, os podría enseñar, como os decía, infinidad de escenas, de imágenes de las decenas de proyectos que llevamos en marcha como consultores en la aplicación de todas estas técnicas. Esto es un poco, estas fotos son lo que resumirían una sesión.
Lean, una sesión de planificación colaborativa que luego veréis más a fondo en el proyecto que os presentará Manuel Villanueva. Y ahora os dejo al final con unas lecturas recomendadas y os voy a pasar este documento a través de José Daidib. Y sí que podéis ver estos libros de aquí, son gratuitos. Estos son los 3 libros que he escrito yo, 2 de ellos con Iván Rubio, el chileno Iván Rubio, y os podéis descargar, también le voy a pasar el PDF con los descargables para que podáis aprender un poquito más sobre Lean, y otro libro también gratuito de Paul Akers que habla sobre Lean en la vida en general. Pues bueno, yo os dejo ahora con Manuel. Gracias por vuestra atención. Él os explicará con más detalle este proyecto en el que hemos trabajado juntos y luego habrá un turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Juan Felipe. Yo creo que has tocado temas verdaderamente interesantes, ¿no? Y confío en que tendremos un debate pues, muy productivo, ¿no? Vamos a dar paso ahora a nuestro segundo invitado, a Manuel Villanueva. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Vale, voy a hacerte panelista y mientras pues te voy presentando. Manuel Villanueva es Construction Project Manager en Cognita, que es una empresa británica dedicada al ámbito educativo privado. En España tiene sede en Barcelona, desde donde gestiona los proyectos de obra y expansión a nivel nacional. A lo largo de su carrera profesional como Project Manager de la propiedad, ha gestionado más de 60 proyectos, especialmente de edificación, en 10 países y por valor de unos 70 millones de euros. Manuel es ingeniero de edificación, certificado PMP por el Project Management Institute, MBA, máster en gestión integral de la construcción y máster en inversiones inmobiliarias. Lleva unos 10 años estudiando y aplicando Lean Construction y ahora se encuentra realizando un doctorado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona sobre Lean Construction y Project Management. Además, es profesor asociado en el máster de Project Management de La Salle, Universidad Ramon Llull, desde hace más de 4 años, donde comparte sus conocimientos en la gestión de proyectos de construcción aplicando Lean, y hoy tenemos la suerte de que los va a compartir también con nosotros. Así que, Manuel, bienvenido y adelante. Muchas gracias, José, por la presentación y por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Espero que sea de interés. Como ya han avanzado tanto José como Juan Felipe, pues básicamente aplicaremos esa teoría que se ha comentado sobre Lean Construction sobre un caso práctico, es decir, un caso que hemos llevado a cabo y que fue finalizado recientemente. Y os explicaré básicamente qué hemos hecho para implementar Lean en este proyecto y por qué. Para estructurar un poco esta presentación hablaré sobre Cognita, que brevemente ya hemos comentado a qué se dedica. Después hablaremos sobre el case study en cuestión. Y después el núcleo central es sobre Lean Construction, las herramientas sobre todo a nivel de proyecto colaborativo y de las planes como herramienta principal. Una más centrada en la parte de proyecto, como veis, y otra más centrada en la parte de obra, como es las planes. Y por último, una serie de conclusiones que creo que son importantes, como pros y contras. Siempre, como han indicado los compañeros, yo estoy desde la perspectiva del Project Manager de promotor, por lo cual, ya os digo, hablo sobre mi propia experiencia, a lo mejor desde otras figuras se ve diferente, pero os explicaré cómo lo he vivido yo, ¿no? Las fotos que vais a ver durante toda la presentación son del propio proyecto que vamos a ver. Y primeramente, como os decía, os comentaré sobre Cognita como empresa, que es una empresa, ya decía, británica que se dedica a la educación privada, preuniversitaria. Y aquí un poco brevemente decir sus valores, ¿no? Entre los que destaca la excelencia, el liderazgo y la innovación. Y fruto de ello, pues nosotros desde el Departamento de Properties y Development, pues los hemos integrado y fruto de ello, pues estamos aplicando Lean Construction desde hace unos años, ¿no? Cognita es una empresa relativamente joven, pero tiene 81 colegios ya en 11 países, prácticamente en todos los continentes, y con multitud tanto de empleados como de estudiantes y currículums.
Como os decía, nosotros estamos desde Barcelona, es la sede de esta empresa internacional, es la sede que tiene en España, y desde aquí, desde Barcelona, pues gestionamos todos los proyectos desde su estudio de viabilidad, desarrollo del proyecto, construcción y explotación. Y estamos aplicando y aprendiendo continuamente para ir mejorando en torno al Lean Project Management. Comentar ahora el case study en cuestión. Es importante el contexto para que entendáis también la importancia del proyecto colaborativo, que de hecho Juan Felipe ya ha introducido muy bien. Como os decía, nosotros estamos, el headquarters de esta empresa se encuentra en Barcelona, pero hicimos la licitación para este proyecto que era en Murcia y contratamos a unos arquitectos mediante licitación de Madrid. Y también mediante licitación contratamos a un constructor local de Murcia, que es Urdecon. Esto es importante porque, como veis, evidentemente, logísticamente ya es un primer escollo, ¿no? el podernos coordinar, por lo cual era importante. Para que tengáis una idea del alcance, estamos hablando de una parcela de unos 15.400 metros y 4.100 metros construidos de edificio, y había que hacerlo en un plazo de 12 meses aproximadamente y con unas restricciones también de coste importantes. La presentación es lo que os decía, estos son los 4 puntos principales que vamos a ver. La presentación de Cognite, que ya la he hecho, el case está en el que estábamos explicando, y después sobre Lean Construction, que es el proyecto colaborativo y las planes, ¿no? Y al final una serie de conclusiones. Voy pasando un poco lo que os decía sobre Cognita, solo para... Y estábamos en esta diapositiva, en la que os decía un poco el alcance que teníamos, tanto a nivel de parcela como a nivel de construcción, y las restricciones de tiempo y coste. Entonces, aquí podéis ver un poco el alcance del proyecto, ¿no? Como veis, es mucha superficie y muy poco tiempo para realizarlo. Tenía muchos espacios exteriores, por lo cual, a nivel de organización, sí que lo separamos claramente entre urbanización y edificación a la hora de la planificación del cronograma. Pero sí que es cierto que, aún así, aunque podían trabajar en paralelo, era bastante ambicioso poderlo hacer en 12 meses. Después, como veis, a nivel también de energético y tal, pues teníamos placas solares en el exterior y utilizábamos también el agua, se acumulaba en distintos depósitos para utilizar el agua de lluvia y aprovecharla para diferentes usos. Y a nivel energético es un edificio que, aunque inicialmente se intentó hacer passive house, pero finalmente no se pudo acometer por un tema también de coste, sí que tiene una certificación energética máxima, por lo cual es un edificio que, ya os digo, no solo a nivel de plazo se hizo rápido, sino que es un proyecto que a nivel energético también y sostenibilidad cumple unos altos estándares de calidad. Ahora hablaremos sobre el proyecto colaborativo, más centrado en Lean, que es lo que realmente estamos tratando hoy. Básicamente, solo para introducir este tema colaborativo, es importante la curva de McLemy que veis aquí a la derecha, en el cual en la curva número 3, normalmente es un proyecto que se desarrolla de manera tradicional, podríamos decir, y en el cual se toman, como el constructor participa en una fase un poco más tardía, pues se toman las decisiones quizás un poco tarde, y eso provoca que tengan una implicación importante tanto en coste como en tiempo. Entonces, lo que se plantea en este sistema es que se puedan tomar esas decisiones, que sería la curva número 4, en una fase mucho más inicial, y con ello, pues, el ahorro y la mayor colaboración. Entonces, en este sentido, tomando como base un poco este principio, sí que vamos a comentar ahora lo que sería un Integrated Project Delivery, que es una especie de IPD, y el Target Value Design. Sí que es cierto que no hicimos un IPD puramente, porque IPD tiene ciertas connotaciones a nivel de contractuales, y en este caso, pues nosotros, por ejemplo, no compartimos beneficios, no compartimos pérdidas a 3 bandas, como se supone que debería ser un IPD, pero sí que hicimos una aproximación intermedia entre el modelo tradicional y ese IPD. Aquí, como veis, el modelo tradicional, como os decía, pues normalmente el promotor contrata un diseñador desde una fase inicial, mediante licitación o no,
y se pone a trabajar con él en paralelo, se define el proyecto y después llega el constructor en una fase un poco tardía a la hora de ejecutarla, y muchas veces sabemos que eso tiene una implicación, pues el constructor preferiría hacer, dependiendo qué detalles constructivos, de una determinada forma, o hubiera organizado los trabajos de otra manera, ¿no? Entonces, realmente estamos diseñando algo para que el que lo va a hacer no está hecho a medida del que lo va a hacer, que es el propio constructor. Entonces, lo que se propone en este sistema colaborativo es que el constructor entre en una fase mucho más temprana, no necesariamente a la misma vez que el diseñador, que los arquitectos. Nosotros, en nuestro caso, lo veréis luego, lo hicimos una vez dentro del proyecto ejecutivo, es decir, se trabajó un proyecto básico con los diseñadores, y cuando hubo que definir el proyecto ejecutivo, pues se incorporó al constructor, porque básicamente creemos que era donde podía aportar más valor, sobre todo teniendo en cuenta que tanto nosotros como los arquitectos pues desconocíamos un poco la idiosincrasia local de que el proyecto se desarrollaba en Murcia, y el constructor era local. Entonces, para nosotros era importante aterrizar ese proyecto pues con todas las necesidades adaptadas a la localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de saneamientos y distintas instalaciones, pues había que adaptar el proyecto para el sitio donde era en concreto, ¿no? Entonces, todo ello pues facilitó mucho lo que era la coordinación. No digo que fuera fácil, porque era un proyecto complejo, pero el hecho de que pudiéramos trabajar de manera colaborativa las tres partes, una cosa que ha comentado Juan Felipe, creo que es fundamental, que es el alinear objetivos. Esto creo que es el punto fundamental de todo esto, más allá después de los beneficios que veremos. Pero el hecho de que cada uno no tenga intereses contrapuestos y que todos rememos en un único sentido, ya es muchísimo, ¿no? En ese sentido, para que os pongáis un poco en contexto, pues en este caso, siguiendo el cronograma, Cognita sería aquí el promotor, Arcu era la empresa como arquitectos en Madrid, y después la empresa local Urdecon. Para ponernos el ejemplo también como Target Value Design básicamente lo que quiere decir es que diseñamos en base a un coste objetivo, es decir, primero sabemos lo que nos queremos gastar y después diseñamos en relación a ese coste y a unas calidades, ¿no? Nosotros tenemos un estándar de calidad con un documento muy descriptivo y tenemos un budget muy marcado. Entonces, en función de esos dos parámetros empezamos a diseñar, y no al contrario, no empezamos a diseñar y después nos damos cuenta que no tenemos dinero para ejecutarlo. Evidentemente es un ejercicio que se tiene que adaptar, pero primeramente, como os digo, normalmente Cognita pues contrata con una serie de arquitectos en función del proyecto, se trabaja sobre un básico, y posteriormente lo que se hizo fue que se contrató para el proyecto ya ejecutivo, como os decía, y lo que sería ingeniería de valor, pues se contó con la empresa constructora. Y evidentemente durante la fase constructiva pues se siguió utilizando este modelo a tres bandas, que ya es más tradicional, pero para mí fue fundamental, bueno, con mi perspectiva, yo creo que para todos fue fundamental el poder colaborar en fase de proyecto, y básicamente cuando entrara la constructora pues ya conociera el proyecto, que las soluciones aportadas fueran suyas también, en el sentido de que las sintieran como realistas y factibles, y eso permitió pues avanzar de una forma mucho más fluida. Ahora comentaremos sobre las planners como sistema principal. Hemos comentado, como os decía, había un primer bloque más orientado a la fase de proyecto, con un IPD, un proyecto colaborativo y Target Value Design, y ahora hablaremos sobre una herramienta que, como es las planners, más orientada a lo que es la planificación, pero en fase a la planificación del cronograma, pero en fase de obra. Entonces, para ello, aquí podéis ver un poco la misma infografía. No sé si veis la presentación, me ha salido como un aviso de que no sé si estáis viendo. Sí se ve, Manuel. Vale. Mi imagen. Bueno, básicamente cuando nos encontramos con este escenario podéis plantear un poco el por qué llevamos a cabo las planners, ¿no? Primeramente por el alcance, que ya hemos explicado que era un alcance importante, y después sobre todo por el tiempo. Aquí, como os podéis imaginar, para un centro preuniversitario como es este, el hecho de poder abrir en el curso escolar en septiembre, pues
es algo crítico y, de hecho, es la prioridad número 1 para nosotros el poder abrir en fecha, porque si no, pues os podéis imaginar lo que puede conllevar, ¿no? Entonces, ante este escenario decidimos apostar firmemente por las planners y para ello pues contratamos a Juan Felipe como consultor externo, que siguiendo un poco su modelo pues empezó con una capacitación inicial y después su implementación y seguimiento del propio sistema, ¿no? Se hizo un primer plan maestro con los hitos principales a 12 meses y posteriormente se hizo la pool planning, que ya Juan Felipe ha enseñado. Manuel, perdona. ¿Sí? ¿Sigues en la diapositiva 19? No, estoy en la 20. Vale, pues tenemos algún problemilla. A ver si puedes... No puedo ahora quizás. Ahora sí. Perdonad, no sé qué ha pasado. Como os decía, teníamos un primer plan maestro con una serie de hitos y después una pool planning que hicimos. Juan Felipe ya enseña algunas fotos de otros ejemplos. Esta pool planning es fundamental porque, a diferencia de la planificación de cronograma tradicional, en la cual un project manager, un jefe de obra o cualquier otro técnico pues lo hace en base a supuestos, esta planificación se hace con todo el equipo y, de hecho, con los propios industriales. Entonces, es una planificación mucho más realista porque los supuestos son menores y, de hecho, participa la gente que lo va a ejecutar. Entonces, la gente que participa entiende mejor el proyecto, pero además, como digo, la planificación es mucho más realista. Y después hicimos un look ahead a 4 semanas, que es como hacer un zoom de mayor nivel sobre la planificación original. Estas 3 fases, o como os imaginaréis, es imposible hacer en una primera full planning, incorporar a todos los proveedores de la obra, porque evidentemente muchas veces ni siquiera están contratados los proveedores en fase de acabados cuando el proyecto se acaba de adjudicar, por así decir, o todavía está en fase de movimiento de tierras, por así decir. Entonces se estructura por bloques normalmente, bloques pues de estructura, movimientos de tierras, después instalaciones y un poco acabados. Depende un poco cada obra, pues se puede estructurar diferente, pero es evidente que todos los proveedores a la vez es muy complejo, salvo que sea un cronograma sea a lo mejor un poco más corto, pero se tiene que adaptar un poco a la circunstancia de cada caso. Aquí veis un ejemplo, como os decía, se separó en 2 partes la planificación, claramente, el edificio, que a su vez en 3 módulos, y la urbanización en 2, ya que se podía trabajar en paralelo el edificio y la urbanización. Aquí veis algunos ejemplos con los hitos y como veis, creo que ya estáis familiarizados con los POXIs y cómo funciona este tipo de planificación, pero cada uno de los colores es de un proveedor y tiene que poner un poco la duración de esa tarea y un poco que necesita. La idea es, inicialmente, lo recomendable sería tener un espacio así, como el que veis en la imagen. No siempre es posible. En nuestro caso, por ejemplo, al principio pues estábamos en la caseta de obra porque, claro, partimos de un solar y no teníamos otro lugar, y después lo hicimos dentro del propio edificio. Ahora veréis un poco el seguimiento que hicimos el seguimiento para implementar las planners. Como veis aquí, primero el análisis de la semana, después actualizar el plan y después una serie de conclusiones. Esos son fichas reales que utilizábamos para el propio seguimiento, ahora veréis algunas. Entonces, para ver el análisis de la semana, se veía un poco lo que se llama como PPC, el porcentaje del plan completado o porcentaje. Básicamente lo que compara es lo que estaba previsto hacer con respecto a lo que finalmente se ha hecho, y después analizar sobre todo las no conformidades y razones de no cumplimiento. Sobre todo porque
haciendo un seguimiento, lo que nos hemos dado cuenta de las razones de no cumplimiento y no conformidades es que se suelen repetir. Entonces, se puede actuar sobre la causa raíz y en un proyecto que tiene un largo recorrido, pues evitar que eso se prolongue en el tiempo y cortar de raíz el problema. Después, a la hora de actualizar el plan, aquí veis como el plan intermedio, ¿no? Lo que decíamos como un zoom, y actualizar el listado de restricciones. Para mí este documento, el listado de restricciones, es fundamental. Como veis, se ponen las tareas que están evitando que podamos avanzar en el proyecto a nivel de cronograma, con un responsable, una fecha máxima de resolución, y eso es vital, porque normalmente si se identifica un problema, pero no se dice quién se va a encargar de ello y cuándo se tiene que solucionar, como sabéis, al final suele dar problemas, y marcando aquí también la prioridad. Si hacemos un símil, realmente este listado de restricciones es casi más una gestión de riesgos que una propia gestión de cronograma, por lo cual las Planner no solo sirve para el cronograma, creo que va mucho más allá y hablo desde la perspectiva, claro, de Project Manager. Finalmente, a nivel de conclusiones y feedback, pues aquí veis, pues hacemos un poco el diagrama de Pareto, que básicamente lo que dice es que la mayoría de las causas suelen estar, el 80% de las causas suelen tener el mismo origen, y básicamente porque como no podemos, al igual que a los riesgos, no podemos actuar sobre todos los riesgos, pues actuar sobre los que más se repiten y sobre los que tienen mayor impacto, ¿no? Y plantear algunas acciones de mejora para corregirlas. Finalmente, comentaros, diferenciar dentro del proyecto como una época pre-COVID y otra de COVID. Aquí podéis ver en la época pre-COVID, pues bueno, evidentemente ahora esto nos llama la atención, pero se solía hacer así. Cuando entró el COVID, pues nos fuimos adaptando, nos movimos primeros aquí, antes de que se pusiera en marcha la pandemia, a espacios mucho más abiertos, mucho más cómodos, como os decía, ya dentro del edificio. Y posteriormente lo que hicimos, trasladamos directamente el panel a modo online, ya que todo el mundo estaba trabajando en remoto y debíamos seguir lo planificado. Como veis aquí, se hizo el mismo seguimiento, pero a nivel con Excel. Y os preguntaréis si se cumplieron los objetivos. Pues bueno, del scope inicial que teníamos, pues finalmente lo que pasó es que se mantuvo. Realmente, por eso quería ponerlo, porque muchas veces se dice que las planes reduce cronograma o tal. Tenemos que ser conscientes que la mayoría de los proyectos se retrasan, tienen retrasos en tiempo, más del 70%, por lo cual el hecho de tener un cronograma que sea realista y que cumpla ya es un gran logro, ¿no? Y teniendo en cuenta también que se hizo en plena pandemia, estamos hablando que se empezó en torno a agosto del 19 y se terminó en agosto del 20, es decir, nos pilló prácticamente medio proyecto fue en pandemia, por lo cual fue bastante complejo. Aquí podéis ver algunas fotos de cómo quedó. Y finalmente, ya solo por terminar, a nivel de conclusiones, hablar de los retos, que no son pocos, y también de los beneficios, que son muy importantes. Ya lo comentó Juan Felipe al inicio, la resistencia al cambio es quizás la mayor dificultad, porque llevan muchos años trabajando de la misma forma. Esto es cuestión de tiempo, que nos vayamos acostumbrando. Después hay que ser conscientes del tiempo dedicado a las planes por todos los stakeholders, tanto para la preparación de documentos como para asistir a las propias reuniones, por lo cual el compromiso de esos stakeholders es importante, y de hecho nosotros lo recogemos en el contrato de que es necesario asistir a las reuniones, porque si no se hace así, por nuestra experiencia, después no hay compromiso. Y después un coste de implementación que en este caso lo asumimos por parte de la promotora, pero que creemos que mereció bastante la pena con el resultado que tuvo. Y como beneficios, pues ya os digo, ya lo hemos comentado varias veces, pero es fundamental el tema de alinear objetivos todas las partes, remar hacia un único sentido y no en direcciones contrarias. Reducción de la variabilidad a través sobre todo de las planners, identificar esos riesgos que nos impiden no solo avanzar, sino también dinamitar el proyecto en tiempo, en coste y en otras áreas. Y por último, tener un mayor control del proyecto. Que eso para la propiedad, ya os digo, hablo como project manager de la propiedad, pues no siempre es fácil, porque no estamos in situ todo el tiempo y por lo tanto tener esa visibilidad de lo que está pasando en el
proyecto también es importante para nosotros. Bueno, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias a todos y perdonad por los problemas, no sé qué ha pasado, informáticos, de que no hayáis visto alguna parte de la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Yo creo que desde luego es un proyecto súper interesante, ¿no? Tenemos algunas preguntas y bueno, y si queréis ahora animaros también a hacer algunas más. Tenemos unos pocos minutos, pero vamos a aprovecharlas, ¿no? Nos pregunta Desiree Sandoica, dice, ¿cómo hicisteis la selección de la constructora pues, antes de tener un proyecto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, como os decía, aquí se hizo una primera licitación con varios arquitectos. Ganó un concurso de arquitectura que ganó uno de ellos y con ese proyecto pues se desarrolló un básico. Y cuando estaba el básico desarrollado, lo que se le propuso a una serie de constructoras, en base a ese básico y a un pliego de calidades y en base también a un coste objetivo, se dijo, queremos llegar a este objetivo de estas calidades con este coste y este proyecto. Se licitó a una serie de constructores y se eligió la propuesta que tenía mayor valor y con eso se empezó a trabajar. Entonces, también sí es cierto que pusimos como una cláusula de le pagamos una cierta cantidad a la constructora para trabajar en fase de proyecto y si al final no se conseguían los objetivos marcados, podíamos volver a licitar con otra constructora, para que ellos también tuvieran los honorarios por haber participado en el proyecto. Pero por eso digo que no es un IPD puro, pero es un poco adaptado a las necesidades, creo que hay un poco ahora mismo, al menos que encontramos nosotros. Nos pregunta Juan Vilaseca, Col. Dice, bueno, en la presentación hemos visto que se cumplieron objetivos de plazo. ¿Se cumplieron también las previsiones en costes? Pues en coste del objetivo que teníamos nosotros se cumplieron. Sí que es cierto que también el alcance fue cambiando, como suele pasar desgraciadamente en muchos proyectos, y se fue añadiendo cada vez más valor conforme se vio que se acercaban, se aumentaron calidades y tal, y el precio fue un poco superior, pero fue básicamente porque en este caso como cliente es cierto que aumentamos el alcance, por así decir. Si se hubiera mantenido, se hubiera yo creo que reducido, pero si no hubiéramos contado con ese ejercicio inicial que decía de Target Value Design, de diseñar con un coste, eso sí que se hubiera, creo yo, disparado. Bueno, tenemos yo creo una para Juan Felipe. Dice, los eventos propios de las Planner, entiendo que se refiere pues a las pool sessions, a los look ahead y demás, ¿tienen algún soporte informático específico o se hace únicamente de manera artesana, ¿no? Dice. Sí, es importante arrancar y aprender con la parte de tarjetas. Eso tiene un sentido y un significado para la parte operativa de la obra. Tiene que estar en la obra físicamente para que los encargados de la obra, de la constructora y los encargados de las subcontratas, esta obra porque es un proyecto importante que ha mostrado Manuel, pero en algunos proyectos en los que hay muchísimas subcontratas con proyectos más grandes es un caos, ¿no? Entonces, tener esa habitación de guerra en la sala físicamente es imprescindible y cumple un objetivo. Ahora bien, la tecnología lo que nos permite es hacer análisis y gestión de datos, de la información. Y ahí puedes usar desde una herramienta como Microsoft Project o cualquier otra de presupuestos de Gantt que tengas para acompañar esto. Puedes usar hojas Excel para todo el tema de las tablas o puedes usar aplicaciones o incluso aplicaciones informáticas que existen varias. No hay muchas, pero existe alguna. En nuestro caso, preferimos apoyarnos en una herramienta digamos, de planificación, como puede ser el Project, Primavera o cualquier otra, en BIM, cuando tenemos BIM, ¿vale? Apoyarnos en Excel también para todo este análisis
y apoyarnos también en Microsoft Power Business Intelligence para hacer gestión de datos y cuadros de mandos integrales. Entonces, cada cosa tiene su cometido. Uno, desde a nivel de encargado hasta a nivel directivo de obra y de project management y de análisis. Tecnología con tarjetas tienen que convivir y de hecho van a convivir durante mucho tiempo. De hecho, en Toyota lo siguen haciendo así, o sea, muchos robots, pero siguen organizándose con tarjetas, ¿no? Sí, bueno, también lo comentabais, ¿no? Que habéis tenido una gran parte del proyecto, bueno, pues con la COVID, ¿no? Y os ha tocado también funcionar, bueno, en el mundo online, ¿no? Manuel, esta experiencia, ¿no? Que entiendo que vosotros valoráis como muy exitosa, entiendo que va a ser la primera de muchas. ¿Vais a repetir o ha sido bueno, pues una experiencia única, ¿no? No, de hecho, ya habíamos tenido alguna experiencia previa, no con un alcance tan alto, pero ya habíamos tenido alguna experiencia previa de Lean. Yo creo que esto hay que ir poco a poco, ¿no? Ibas aprendiendo de implementaciones previas y tal, y nuestra idea es continuar, porque, bueno, se ha demostrado que yo creo que al menos el trabajo colaborativo, tanto en fase de proyecto y después en obra con las planners, funciona. No quiere decir que el proyecto ya salga solo. Hay que hacer lo mismo que hacíamos antes, pero añadiendo estos elementos que sobre todo reducen variabilidad en la industria de la construcción, que como conocéis, pues bueno, hay muchísimos intervinientes y muchísima variabilidad y esto ayuda a controlar todo esto. Y bueno, ya desde la experiencia vivida, ¿no? Y un poco desde las lecciones que hayáis podido aprender como propiedad, ¿qué consejo le daríais a otras propiedades que se estén planteando, bueno, pues entrar en este mundo, ¿no? De Lean y de las planners? Pues, ¿empiezas tú, Manuel? Sí. Vale, no, yo lo único que diría quizás es empezar poco a poco, o si no, al menos empezar guiado de una manera profesional, porque yo también lo intenté, intentamos implementarlo también por nuestra propia cuenta, y es cierto que esto necesita estar muy detrás, hay mucho esfuerzo para mantener toda esta documentación y hay que ser conscientes de que todo el mundo va a tener que incluso a lo mejor aumentar recursos para, sobre todo el seguimiento de las planners, porque si no tienes información al final esto no vale de nada. Y al final creo que es fundamental el contar con un experto externo, si no lo tienes en tu organización, contar con un experto externo, como sería en nuestro caso Juan Felipe. Yo creo que eso es fundamental porque a la espera de que las empresas se maduren en Lean, a lo mejor cada una termina teniendo un Lean Construction Expert manager dentro de sus organizaciones, pero a la espera de eso creo que es fundamental porque de otra forma, al menos lo que yo he visto es que se deja de lado el sistema y se deja de hacer y al final no funciona. Sí, yo ahí quiero añadir, sí que requiere, o sea, por parte del promotor, que a ver, el promotor muchas veces pues se autoengaña, ¿no? Pensando que un proyecto tradicional, oye, firmo unas cláusulas, un contrato y tú esto ya me lo has firmado y me lo tienes que hacer por este precio, ¿no? Pero esto lleva engaño, no nos equivoquemos, ¿no? Y requiere un esfuerzo inicial que no lo vamos a ocultar, no vamos a pintarlo todo tan bonito. Nosotros en esta presentación, Manuel y yo, tratamos de ser realistas. Yo creo que no hemos no hemos vendido ninguna moto. Es decir, requiere un preesfuerzo tanto en tiempo como económico, porque, como decía Manuel, ellos han contratado unos honorarios a la empresa constructora, ha requerido muchas horas por parte de ellos, ha requerido horas de consultoría, pero esto luego se ve recompensado porque normalmente nosotros tenemos una cifra, y ya no para IPT, sino para construcción, que ese esfuerzo económico que inviertes al principio, pues no sé, si de cada 10.000 euros que has invertido, recuperas mínimo entre 1,5 y 3 veces eso. Y eso solamente hablo de la parte de honorarios de consultoría. Imagínate ya con todo. Pero eso hay que verlo, tienes que tener la mente abierta
para poder verlo y meterte en ese fregado, pero sí que es verdad que requiere un esfuerzo inicial bueno. Bueno, también hay una curva de aprendizaje, ¿no? Me imagino que ya cuando vayas por el tercer, cuarto proyecto empezarás a ver los frutos ya de forma muchísimo más clara, ¿no? Pues nos estamos ya quedando prácticamente sin tiempo. Entonces, bueno, me gustaría dejaros una última intervención, ¿no? Le llamamos normalmente el minuto de oro, ¿no? En el que, bueno, pues dejamos a los ponentes que lancen ese mensaje que quieren que la audiencia retenga, ¿no? Así que, bueno, pues por favor, arrancaros con ello. Juan Felipe. Bueno, el siglo XXI es el siglo del Lean Production como sistema productivo. El siglo XX lo fue el sistema de producción en masa y hasta finales del XIX, durante los 20 siglos anteriores, fue el sistema de producción artesanal. Por tanto, nadie tiene ninguna duda que este siglo, hasta no sabemos qué año, que cambiará. El Lean evolucionará a algo mejor, pero por pura necesidad. Es decir, Lean es algo que la gente piensa que es un conjunto de técnicas o herramientas como el PMBOK o como una ISO o como un sello de calidad o algo así, pero Lean es un sistema productivo que nos acompaña desde finales de los 80, principios de los 90 y nos durará hasta que evolucione por pura necesidad y deje de ser necesario para que sea necesario otro. Y es así. Así que cuanto antes os pongáis a practicarlo, menos mal lo pasarán las empresas. Sí, añadir a lo de Juan Felipe, que estoy totalmente de acuerdo, que básicamente está más que demostrado por muchísimos estudios que los índices de productividad de la construcción somos el sector menos productivo, el que menos invierte en I+D, pero a su vez es uno de los más complejos, con mayores stakeholders intervinientes. Cada vez que hacemos un proyecto es un prototipo. Nos tenemos que reinventar continuamente y son como contradicciones, ¿no? Al final somos muy poco productivos en un mercado muy complejo y hay en juego, bueno, en términos de dinero, pues muchísimo dinero a nivel global. Si decimos que 1 de cada 4 proyectos dicen que es desperdicio, por así decir, lo cual si lo ponemos en términos globales estamos hablando que el margen de mejora que existe ahora mismo es grandísimo. Y bueno, tenemos que, yo creo que abrazar esta nueva metodología de Lean. Yo creo que hay que ir probando con distintos, no hay que decir, ni que intentar aplicarlas todas de una, ni hacer solo una en concreto, sino ir adaptando cada organización que se adapte a sus necesidades. Pero lo que sí es seguro es que hay un amplio margen de mejora y que Lean está ahí para ayudarnos y que creo que es, no sé, a las nuevas generaciones al menos, tenemos que luchar porque todo esto, porque mejore, ¿no? Y porque la industria de la construcción al final sea igual de, o lo máximo posible, la máxima productividad dentro de, comparado con otros sectores. Bueno, pues humildemente, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos intentando promover también desde AIDIP. Ya se nos acaba el tiempo de la jornada. Muchísimas gracias, Juan Felipe y Manuel, por habernos dado vuestro valioso punto de vista y por haber compartido vuestras experiencias con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Recordad que la próxima cita de InnovaPM es mañana jueves a la misma hora. Tendremos como invitados a Pedro Júdez y a Ana Guanter, directora de innovación en Culmia, y hablaremos de un tema que está muy relacionado con lo que hemos tratado hoy, que es los sistemas de desarrollo colaborativos, ¿no? O también conocido como Integrated Project Delivery, IPD. Podéis inscribiros en nuestra página web www.aedip.org o a través de nuestro perfil de LinkedIn y Twitter. Muchas gracias de nuevo a todos. Os esperamos mañana. Un saludo y que tengáis un muy buen día. Momento.